¿Qué tal a todos? El día de hoy vamos a realizar la vinculación entre dos excelentes programas, Transys en su versión 18 con ES en su versión 9.9. La vinculación de estos dos programas ayuda a tener un panorama más amplio para la resolución de sistemas energéticos cada vez más complejos, en donde podemos aprovechar las ventajas de ambos programas, por ejemplo, ES y sus propiedades termodinámicas, sus bases de datos, con propiedades termodinámicas, térmicas, mecánicas, físicas de diferentes sustancias, y así también su facilidad para resolver sistemas de ecuaciones complejas, así como Transys y sus ventajas de realizar sistemas energéticos a nuestra preferencia, aprovechando simulaciones dinámicas, considerando condiciones climatológicas típicas de la localidad de estudio, ¿no? Es por eso que combinar ambos programas va a poder ampliar el espectro de simulación de desarrollo de sistemas energéticos que a lo mejor utilizando de forma individual Transys no pudiéramos realizar debido a la limitante de los types. Sin embargo, si nosotros tenemos un sistema, una tecnología, algún equipo, proceso basado en ecuaciones y lo tenemos o lo podemos realizar en ES para aprovechar sus beneficios, sus ventajas, pues podemos vincular ambos programas para poder considerar nuestro equipo proceso basado en ecuaciones programadas en ES y utilizarlos en Transys como si fuera un tag. Entonces vamos a dar inicio. Para lo anterior, es de suma importancia considerar que para vincular ambos programas se requiere de una versión de ES anterior a la versión 10, es decir, la versión 10 de ES no permite realizar la vinculación debido a que aparece un error a la hora del envío de la información. Es por eso que estoy realizando el ejercicio con ES versión 9.9. Para el ejercicio del día de hoy vamos a utilizar el ejemplo que Para el ejercicio que vamos a realizar durante el video, vamos a considerar el siguiente programa o el siguiente código NS, el cual es simplemente un modelo de gas ideal para calcular la potencia que contiene el aire en función de la velocidad de viento. Entonces, como podemos apreciar, iniciamos solamente con un texto que dice entradas Transys. Este texto nos está diciendo que nosotros vamos a traer información de Transys y al inicio de nuestro código NS debemos de declarar las variables que vamos a importar desde Transys y que vamos a utilizar para nuestra resolución de nuestro modelo matemático NS. En este caso yo estoy diciéndole que voy a importar desde el clipboard dos variables, la temperatura ambiente y la velocidad de viento. ¿Por qué? Porque estas dos variables las voy a traer de Transys de la base de datos meteorológica solamente para el ejemplo del día de hoy. A continuación tengo dos valores numéricos, en este caso entre comillas significa que están comentados solamente, es texto que no estoy considerando como si fuera una variable u ecuación, debido a que yo puedo copiar estos valores, control copy, y se van al clipboard. Y al momento de mandarlos al clipboard, yo puedo calcular mi modelo matemático NS y ese toma esos valores, el 25 y el 3, desde el clipboard, considerando que el 25 sería la temperatura ambiente, la variable de temperatura ambiente, y 3 la velocidad de viento. ¿Por qué? Porque yo lo tengo en el clipboard. Entonces yo le estoy diciendo como datos, tengo un área de 1, en este caso 1 metro cuadrado, tengo una velocidad b, que es igual a velocidad guión bajo viento, que es la variable que voy a importar de Transys. Tengo P, que significa presión, que estoy considerando 101.32 kilopascales. Tengo T, variable de temperatura, es igual a la temperatura ambiente que voy a importar de Transys, más 273.15 para convertirlo a Kelvin. Y tengo la constante universal de los gases, que es 0.2870. Entonces, mi modelo es simple, solamente pretendo mostrar la vinculación, cómo se realiza la vinculación entre ambos programas. Entonces tengo aquí la ecuación que para calcular la potencia, que es igual a 0.5 por el flujo másico por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad es la que yo traigo desde Transys como variable velocidad de viento, aquí la convierto a V. El flujo másico es igual a la densidad por el área, por la velocidad.
Y aquí, pues considerando la ecuación de gas ideal, que sería la presión por el volumen específico es igual a la constante de gas universal por la temperatura, el inverso de en este caso, de la densidad es igual a 1 sobre el volumen específico, es para calcular la densidad específica. La potencia del viento es igual a la que estoy considerando aquí, la que estoy calculando. El flujo del viento, m dot, es el que estoy calculando con esta ecuación. Y entonces, con estas variables, potencia de viento y el flujo de viento, son las variables que yo me voy a llevar a Transis, como potencia de viento y flujo de viento. Entonces, ahora, al inicio del sistema de ecuaciones, yo estoy diciéndole símbolo de dinero, importar, es decir, traer del clipboard la información de dos variables, dos valores de dos variables, temperatura ambiente y velocidad de viento que traigo de Transis. Y al fin, esas dos variables las utiliza ES para resolver el modelo matemático. Si yo verifico, dice que tengo 11 ecuaciones y 13 variables con dos impuestas como importar, que son esas dos que traigo de Transis. Al final de resolver el sistema de ecuaciones, voy a exportar esos resultados, que es potencia de viento y flujo de viento, y las voy a mandar al clipboard de nuevo. ¿Para qué? Para enviárselas a Transis. Ahora Transis va a copiar la información que tiene el clipboard para utilizarlas como variables en su simulación, resolver, y al resolver volver a enviar la temperatura de ambiente y la velocidad de viento al clipboard para que ese vuelva a utilizarlas y resolver el sistema de ecuaciones y volver a calcular potencia de viento y flujo, enviarlos al clipboard y enviarlos a Transis de nuevo como un ciclo iterativo. ¿Sí? Esto es fundamental en el código de ES. Primero, declarar import y después al final declarar export. Las variables de entrada a mi sistema de ecuaciones y mis variables de salida a mi sistema de ecuaciones. Muy bien, entonces, esa es la parte de ES. Ahora vámonos a Transis. El type que nos permite realizar la vinculación con ambos programas se encuentra en utilidades, llamar a programas externos, y en la carpeta ES tenemos dos opciones, llamar a ES cada vez o la primera entrada como una señal de control. En nuestro caso vamos a utilizar el type 66A, ¿sí? El type 66A vamos a tener que configurarlo, de modo que vamos a abrirlo. En la parte de parámetros le tenemos que decir cuántas van a ser las salidas que queremos enviar de Transis a nuestro clipboard, que queremos enviar a nuestro modelo de ecuaciones NS. En este caso son dos ecuaciones, dos variables, temperatura ambiente y la velocidad de viento. Entonces aquí vamos a ponerle 2. En entradas, en este caso tenemos que declararle cuántas son las variables de entrada que Transis va a copiar del clipboard provenientes de ES. En nuestro caso son también dos, que es la potencia de viento y el flujo de viento. Entonces ponemos 2 y podemos nombrarlas como P-viento y flujo-viento. Es importante no dejar espacios entre las variables para no provocar errores. Es por eso si queremos poner un espacio lo agregamos con un guión bajo. Muy bien. Como salidas, pues no tenemos nada, todavía no hay problema. Special Card, aquí es muy, pero muy importante poner la información adecuada. Nosotros tenemos que decirle al type de Transis ES dónde se encuentra localizado el archivo ejecutable de ES, es decir, dónde se encuentra el programa de ES y dónde se encuentra localizada el archivo de simulación de ES. Entonces, es de suma importancia tener exactamente la ubicación. Para lo anterior, yo tengo en el escritorio, en la carpeta ejemplo Transis, yo aquí tengo el ejemplo de ES que estoy utilizando. En este caso, es este que está aquí, win-energy. Este archivo, que es NES, solo le doy clic, selecciono la barra de direcciones y se escribe la dirección en disco donde se encuentra mi archivo de ES, que es el ejercicio que estoy utilizando. Copio esta dirección, perdón, copio esta dirección, abro comillas dobles
pego y ahí está la dirección de la carpeta donde se encuentra mi archivo. Sin embargo, tengo que mencionar también el archivo que voy a estar utilizando, y para eso voy a agregar lo que viene siendo diagonal doble, diagonal inverso, perdón, voy a copiarla tal cual como está aquí, diagonal inversa, y el archivo se llama win-energy.ees, que es la extensión de este archivo, y cerramos con dobles comillas. Muy bien. Ahora nos falta escribir la dirección de donde se encuentra ES. En mi caso, yo tengo en escritorio, en esta carpeta, el ejecutable de ES aquí. Entonces, hago lo mismo. Selecciono el ejecutable, copio la dirección, comillas dobles, pego la dirección, vuelvo a poner la diagonal inversa y le escribo el nombre del ejecutable. En este caso es EES.exe y cierro comillas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ejecutable, esa es su extensión, .exe, y cierro comillas. Muy bien. Entonces, por el momento es todo con ese type. Sin embargo, yo ahorita no tengo ningún envío de información porque no tengo dónde obtener información. Yo necesito enviarle a ES mi temperatura ambiente y velocidad de viento. Entonces, ¿para qué? Para obtener la potencia del viento y el flujo de viento, que es lo que yo quiero graficar en Transys. Por lo anterior, pues vamos a agregar nuestro procesador de datos climatológico. Vamos a formato estándar, Energy Plus. Vamos a utilizar el type 15-3. En este caso vamos a utilizar el archivo climatológico que está por default. En este caso es de Perú, de Lima, Perú. No hay problema, solamente es como ejercicio. Y yo voy a conectar de mi type 15-3 al type 66A, lo que viene siendo la... Perdón. Aquí obtuve un error. Sí, es como entradas. Aquí tuve un error, perdón. Como entradas vienen siendo las entradas que voy a mandar a ES, que viene siendo aquí temperatura, ambiente, y velocidad, viento. ¿Sí? Y salidas, que son las dos, es P-viento y flujo-viento. Una disculpa por ese error, era al revés. Yo estaba considerando como que eran las entradas a Transys y las salidas a ese al revés, ¿no? Pero bueno, ningún problema. Entonces lo que voy a enviar del type del clima es la temperatura ambiente, a la temperatura ambiente a Transys, y también quiero enviar la velocidad de viento. ¿Por qué? Porque ocupo la temperatura ambiente para calcular la densidad del aire, para calcular el volumen específico, y también necesito la velocidad de viento pues, para calcular la velocidad que lleva el aire para calcular su potencia. Muy bien, entonces ya estoy enviando la información a estas dos variables, temperatura ambiente, velocidad de viento, y voy a obtener potencia de viento y flujo de viento. ¿Pero qué voy a hacer con eso? Pues los voy a graficar. Me voy a Output, Online Plotter, vamos a poner sin archivo 65D. Solamente para visualizar. En este caso voy a graficar uno en el eje izquierdo y uno en el eje derecho. En el eje izquierdo voy a graficar potencia. Vamos a ponerla de 1 a 100. Y en el eje derecho, velocidad de viento, pues vamos a ponerlo de 1 a 20. Muy bien. Entradas, aquí vamos a ponerle potencia. Y aquí velocidad. Aquí vamos a quitarle temperatura para dar un poquito más de formato. Potencia. Velocidad. Ya se configuraron nuestra impresora. Ahora vamos a sacar la información de ese, enviarlo a nuestra impresora, que es la potencia del viento
y el flujo velocidad de viento. Muy bien. Entonces, ahora va a pasar lo siguiente. Es de suma importancia que al realizar una simulación, nosotros nos aseguremos de que nuestro código NS se encuentra guardado, debido a que si nosotros damos correr la simulación en Transys, no se va a guardar las modificaciones que tengamos en NS. Por eso hay que guardar si realizamos alguna modificación de nuestra consideración. Entonces, ¿cómo se realiza la simulación? Simplemente realizamos una simulación normal en Transys, en donde nosotros vamos a configurar nuestro periodo de simulación. Vamos a configurarlo desde de enero. Vamos a hacer la simulación de la primera semana del año en periodos de una hora, así tal cual como está. Yo, al momento de dar correr la simulación, lo que va a pasar es de que Transys va a mandar la información de temperatura ambiente y velocidad de viento a ES, el primer periodo de simulación. ES va a calcular con esas variables de entrada, va a obtener variables de salida, se las va a enviar a Transys, las va a graficar y de nuevo Transys va a enviar el segundo periodo de simulación, la segunda hora, la temperatura ambiente, la velocidad de viento, para graficar de nuevo la potencia y el flujo de viento. De modo que vamos a correr la simulación. Aquí podemos apreciar cómo se está comportando y podemos ver que la simulación es lenta o un poco lenta a comparación de cuando realizamos una simulación sin vincular ES, debido a que, como podemos apreciar, en cada periodo de simulación se está realizando un cálculo de la resolución del modelo matemático NS. Entonces, como es un ciclo iterativo, al momento de que se realiza un cálculo, se sube al clipboard, se va a Transys, se realiza la simulación, se vuelve a enviar al clipboard, se va a ES, se vuelve a realizar la simulación, y en este ciclo iterativo hasta que se terminan todos los periodos de simulación según la configuración en Transys. Es por eso que podemos apreciar esto en ES, porque se realiza simulación tras simulación, cálculo tras cálculo. Entonces, aquí se está comportando de esta manera. Flujo de viento pues viene siendo prácticamente la velocidad de viento presente en Perú, en Lima, según el TMY, el archivo EPW, durante la primera semana de enero. Y la potencia de viento pues es la línea roja que estamos graficando con la escala de la izquierda. Vamos a tener que tenemos una muy buena potencia eh, por el viento, un buen potencial eólico. Y ha terminado. Se terminó nuestra simulación. No queremos salir. Vamos a incrementar un poco la escala aquí a 200. Bueno, todavía incluso picos de 500. Ahí está. Ahí tenemos la escala adecuada para nuestra potencia de viento. Y pues de esta manera nosotros podemos vincular Transys y ES. Este es un ejemplo muy sencillo en donde pues simplemente estamos utilizando unas variables de Transys para resolver un modelo de 4 o 5 ecuaciones. Muy sencillo, sin embargo eso se puede poner igual de complejo como ustedes lo busquen, lo necesiten, aprovechando el cálculo, las propiedades termodinámicas que se tienen en ES, resolver sistemas de ecuaciones no lineales incluso, entre otras cosas que potencializan en gran medida las actividades o procesos o simulaciones que puedes desarrollar en Transys. Pues bueno, los invito a darle like a este video si es que te sirvió, y si tienes alguna duda, pues ahí puedes dejármelo en un comentario. Estén atentos a nuevos videos eh, de actividades un poco más específicas de Transys, con ejemplos un poco más complejos. Y pues, muchas gracias.